Ya, profesores, el día de hoy vamos a conversar un poco sobre los incas, la civilización inca o el imperio inca, ¿ya? ¿Alguno de ustedes tiene alguna noción del imperio inca? ¿Conoce algo sobre el imperio inca? Su relación o su vinculación con Chile, ¿ya? Su vinculación sobre todo con el sector norte de nuestro país. No sé si alguien puede hacer algún comentario, alguna noción que tenga de alguno de los ámbitos del mundo inca. Yo, profe, Ya, Angelo, cuéntanos. ya, profe, bueno, los incas es una de las civilizaciones sudamericanas más desarrolladas que hubo. Eh, mm, También fue, pucha, es como la base de lo que hoy se conoce como las culturas indígenas de la macrozona andina. Eh, Crearon un sofisticado sistema debido a la geografía en donde estaban asentados, ¿cierto? Que son las famosas terrazas, ¿cierto? El cultivo por terraza, Muy que es bien, algo muy sorprendente. Y con Chile es porque su territorio igual se extendió, si mal no recuerdo, hasta la tercera, cuarta región, aprox. ya. Entonces, como que hay hartos vestigios de algunas construcción y cosas que hicieron por el desierto, por la zona del Atacama. Efectivamente, muy, muy bien tu síntesis de lo que manejas o conoces sobre el imperio inca, ya bastante cercano. Bueno, efectivamente, en cuanto a territorio, igual ellos tuvieron gran presencia en nuestro territorio, lo que es el norte grande, ya. Pero hay algunos vestigios o algunos indicios que dicen que ellos lograron llegar incluso hasta la zona central, ¿ya? Pero como haciendo reconocimientos de terreno, pero asentamientos propiamente tal hacia allá no. Ya principalmente ellos se basaban en la zona norte de nuestro país, ¿ya? Y con su camino del Inca, que vamos a profundizar en alguna de las diapositivas, igual podían tener acceso hasta la zona central de nuestro país, ¿ya? Vamos a conocer entonces un poquito a esta cultura, ¿ya? Una de las tres más importantes, recuerden que ya conocimos a los mayas, conocimos a los aztecas, pero ellos tienen una ubicación geográfica más cercana a lo que es Mesoamérica, ¿ya? La región surandina va a estar marcada por la presencia de los incas, ¿ya? Y a la vez por esta cercanía geográfica con nuestro país va a tener mucha influencia y nosotros tenemos o arrastramos tradiciones incaicas hasta nuestros días, ¿ya? Entonces conozcamos un poquito esta gran civilización. Primero que todo tenemos que ubicarlo geográficamente y podemos decir a grandes rasgos que este gran imperio abarcó los actuales territorios del sur de América, principalmente lo que hoy por hoy conocemos como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, el noreste de Argentina, y hay vestigios que hasta llegaron a la zona centro de Chile, como hasta el río Maule, ¿ya? Y de ahí se dice que no quisieron seguir explorando estos territorios chilenos porque se encontraron con la presencia de un pueblo muy veleidoso que no les permitió avanzar y el imperio inca fue más cauteloso y más astuto que los españoles, y optaron por solamente llegar hasta ahí, hasta la zona centro de nuestro país, y evitar conflictos con este gran pueblo guerrero que eran los mapuches, ¿ya? Entonces, para evitar conflictos o mayores dificultades, igual tenían un vasto territorio que habían podido conquistar de forma relativamente pacífica a través de la persuasión. ¿Para qué se iban a complicar la vida? ¿Ya? Entonces llegaron, hay vestigios que incluso hasta el río Maule había presencia del imperio inca, ¿ya? Ahora si llevamos esta descripción a lo que son los mapas, acá podemos apreciar que todo lo que nosotros visualizamos de color rosado
fueron en algún momento territorios del Imperio Inca. ¿Ya? Una vasta zona lograron abarcar y lograron conquistar, ¿ya? Y dominar y poder tener un orden, una organización política social, sin mayores dificultades, ¿ya? Sin mayores conflictos bélicos, más que la persuasión, el incorporar la religión, ¿ya? Ellos tenían una forma similar a la de los mayas y a la de los griegos de cómo ir conquistando, ¿ya? Incorporando territorios por la persuasión, por el conocimiento, por el sistema de liderazgo, ¿ya? Más que a través de las armas. Por eso cuando llegaron al sector del río Maule, en la séptima región, y se dieron cuenta de que era una zona bastante conflictiva, era una decisión demasiado arriesgada seguir avanzando hacia el sur por la presencia del pueblo mapuche, que ellos tenían su propio sistema de organización, tenían su propio sistema de vida, y ir al conflicto por incorporar esos territorios principalmente no les llamó la atención al Imperio Inca, ¿ya? Por eso van a llegar solamente hasta la zona centro de nuestro país, ¿ya? Si pueden apreciar, son muchos kilómetros, muchas extensiones de territorio que logran incorporar los incas. Y este gran territorio que visualizamos en la diapositiva anterior se dividía, ¿ya? Se dividía en los 4 suyos, ¿ya? Ya se dividía en los 4 suyos que formaban el Tahuantinsuyo, que era todo el territorio conquistado por los incas. Ya vamos a encontrar el sector del Chinchasuyo, más cercano a lo que es el área de Colombia, Ecuador. Vamos a tener el Contisuyo, que es una zona relativamente pequeña y de tipo costera. Vamos a tener el Antisuyo, que es principalmente la zona de cordilleras y montañas, y vamos a tener el Collasuyo, que es el sector de principalmente más hacia el norte de nuestro país, ¿ya? Y parte de Argentina, parte de Bolivia, que ustedes pueden apreciar con el color verdecito claro, que es este sector de acá, que ustedes pueden apreciar en la diapositiva, ¿ya? Y esas eran las 4 aristas o las 4 líneas territoriales que tenía este gran imperio inca. ¿Por qué dividirlos en cuatro líneas? Para poder tener una mejor administración, un mejor dominio de los territorios y categorizarlos también por el tipo de productos que se podían extraer de estas diferentes zonas geográficas. Porque al ser tan extenso, tenía variabilidad desde el punto de vista geográfico. Ya habían sectores de costa, sectores de cordillera, sectores de planicies, sectores de depresión intermedia, y donde se podía visualizar una gran variedad de productos, tanto agrícolas como ganaderos. ¿Ya? Acá lo podemos visualizar nuevamente por colores. ¿Ya? Entonces, este espacio geográfico, principalmente situado en lo que son los Andes, se dividió en torno a las características de estos diferentes ecosistemas o pisos ecológicos, ¿ya? Nosotros hablamos de pisos ecológicos cuando los vamos categorizando por su nivel de altitud. Desde los 0 metros sobre el nivel del mar vamos ascendiendo en altitud. Y esto nos permite poder tener una mejor categorización de la geografía, una mejor categorización de los recursos que se pueden obtener y cómo se pueden obtener de mejor forma y en mayor cantidad, y a través de los conocimientos o las tecnologías o innovaciones tecnológicas que tenían los incas para esa época, ya ellos fueron perfeccionando su organización y su administración, ¿ya? Y esto les permitió poder ser bastante poderosos en cuanto a la incorporación de territorios y cómo les sacaban provecho económico a estos territorios a través de la agricultura y la ganadería. ¿Ya? Acá nosotros podemos observar los diferentes pisos ecológicos o los diferentes espacios geográficos que podían encontrarse dentro de la gran territorialidad inca.
¿ya? Vamos a tener una zona cercana al Océano Pacífico, donde se va a caracterizar por un clima desértico costero, que les va a permitir a los incas obtener productos del mar, como son peces y mariscos, y también una especie muy importante que es el guano de cobadera, ya que esto es un fuerte fertilizante muy rico, muy nutritivo para las tierras de carácter agrícola, ¿ya? Y ese guano se usaba de fertilizante, que son las heces de las aves que se iban depositando en los aleros rocosos cercanos a la costa, que eran extraídos por los incas y se usaba como fertilizante. Y esto permitía que las producciones agrícolas del imperio inca fueran de gran productividad y fueran de gran calidad, ¿ya? Después, si vamos avanzando en altitud, vamos a encontrar los valles templados, donde se generan microclimas, una especie de microclimas que permiten el cultivo de maíz y el cultivo de algodón, ¿ya? Las características que se van a generar en estos valles templados, unas temperaturas bastante armoniosas, también para la existencia de la vida, ¿ya? Va a estar caracterizado por los cultivos de maíz y de algodón. A medida que nosotros vamos ascendiendo en altitud, vamos a encontrarnos en sector de la sierra, ¿ya? Donde los productos estrellas de estas zonas van a ser la papa y la quinoa. Ya, la papa, ellos van a tener una multivariedad de estilos de papas, ya, abundante cantidad también de papas, que muchos de ellos para mantenerla en el tiempo, van a tener un sistema de deshidratación, que es lo que nosotros conocemos y podemos visualizar a lo mejor cuando vamos a alguna feria o cuando vamos al agro de nuestra ciudad, que es la famosa papa chuño, ¿ya? Que a través de un proceso de cadenas de frío se van deshidratando y se van achicando y se van tomando un color negruzco, ¿ya? Pero, y lo podemos guardar y lo podemos tener en reserva por mucho tiempo, ¿ya? Y una vez que nosotros queremos volverle a darle uso a esa papa sin que se descomponga, solamente tenemos que hidratarla y prepararla en alguna preparación culinaria que nosotros deseemos, ¿ya? Se puede usar para las sopas, para hacer guiso, para acompañar alguna proteína, ¿ya? Y hasta el día de hoy nosotros podemos encontrar la papa chuño en nuestras mesas o en nuestro territorio o en algún área gastronómica, ¿ya? También tenía la quinoa, ¿ya? Nosotros también, algunos de ustedes, no sé si ha tenido la oportunidad de conocer la quinoa, que tiene propiedades bastante buenas para lo que es el colesterol, disminución del colesterol. Ya era lo que se podía conocer en ese tiempo, era muy similar a lo que es el arroz, ¿ya? Pero su propiedad calórica es más baja y más nutricional que el arroz, ¿ya? Esta se puede comer en preparaciones dulces o preparaciones saladas, se puede acompañar, se puede hacer de forma graneada o también se puede hacer como acompañamiento en preparaciones líquidas como son caldos y sopas, ¿ya? Y es muy importante dentro de la dieta del pueblo inca, ¿ya? Acá en Chile nosotros también lo conocemos y bueno, hoy por hoy la quinoa es como bastante cara en comparación con el arroz, ¿ya? Por las grandes propiedades nutricionales que tienen para sistemas de dieta, para reducción de colesterol en la sangre, ¿ya? Tiene altos niveles de exportación, ¿ya? Es muy exigido en el extranjero este producto. A medida que nos vamos acercando, vamos ascendiendo en altitud, vamos a llegar a la zona del altiplano, ¿ya? Aquí las condiciones son un poco más inhóspitas, son un poco más frías, pero tiene una característica que los pastos son muy nutritivos para la producción ganadera, principalmente de lo que son las llamas, las alpacas y las vicuñas y los guanacos, ¿ya? Esto es una producción agrícola de tipo auquénidas, de los auquénidos,
y después volvemos a descender en altitud y llegamos a un sector un poco más plano, que es la región selvática. Y los principales productos que nosotros vamos a obtener acá, bueno, rebobinando y retrocediendo hacia el altiplano, esta producción de auquénidos nos va a entregar productos como carne para ser consumida en el momento o también para ser consumida en condición de charqui, ya salarla para que se pueda mantener en el tiempo y se pueda ir utilizando en la medida que la población así lo vaya necesitando. Y también vamos a obtener lana, la lana de estos auquénidos para la confección de telares o de prendas de vestir, ¿ya? Y también en algunos casos van a ocupar a estos auquénidos también como medios de transporte, no de personas, pero sí para transportar algún material, transportar alguna producción, porque estos animales tenían la capacidad de poder llevar un peso aproximadamente de unos 30 kilos, ¿ya? Entonces servía para transportar ciertos productos, ¿ya? Y en la región selvática vamos a encontrar el cultivo de la hoja de coca, que tenía propiedades para mantener mucha gente para desarrollar el trabajo, sus faenas de trabajo, mascaba la hoja de coca porque les permitía tener energía para poder trabajar, para evitar también sentirse mal por efecto de la altitud. Ya también se consumía la hoja de coca en algunas infusiones, ¿ya? Y también tenía una connotación de carácter religioso, ya era un tributo que se hacía a los dioses con la hoja de coca para hacer ciertas infusiones, ya era muy utilizado por el Imperio Inca. Y también tenemos la presencia en esta región selvática de lo que es la yuca, ¿ya? La yuca es un tubérculo muy parecido a la papa, ¿ya? Que se puede tener la misma preparación, se puede usar como acompañamiento en algunos guisos, se puede consumir asada, se puede consumir frita, ¿ya? Como snack, ¿ya? Y también es bastante buena, tiene hartas propiedades nutricionales y también es muy llamativa para también lo que son las dietas. La quinoa y la yuca era bastante, hoy por hoy son bastante cotizadas porque son muy nutricionales y de poco aporte calórico, ¿ya? Entonces para hacer dietas es muy recomendada la quinoa y la yuca. Y esa es la diversidad de productos que nosotros podemos encontrar en el Imperio Inca, ¿ya? Como ustedes ven, las condiciones geográficas van a ir permitiendo que se generen diferentes productos de tipo agrícola, del tipo marino, de tipo ganadero, ¿ya? Y al tener esta diversidad de productos se daba mucho lo que era el trueque, ¿ya? Podemos encontrar en zonas del altiplano a lo mejor evidencias de conchas de mariscos, ¿ya? Y que se trasladaban o se iban intercambiando a través de el desplazarse de un espacio ecológico o de un sitio ecológico a otro para el intercambio de productos de una zona a otra, ¿ya? Por eso también hay vestigios que han encontrado cortezas de maíz en zonas costeras, ¿ya? Que nos dicen que siempre hubo un intercambio y que siempre hubo una comunicación entre cada uno de estos diferentes escenarios geográficos. Acá también podemos apreciar en otra gráfica cómo se ve el sector de la costa, cómo se ve el sector de sierra, el sector de altura o puna y el sector de corte selvático del Imperio Inca, ¿ya? Y acá podemos ver un nuevo sistema, ya una nueva tecnología de llevar a cabo el sistema agrícola que tenían los incas, ¿ya? Como ustedes pueden apreciar, en el caso de los mayas, nosotros visualizamos que ellos tenían un sistema de tala y rozas, ¿ya? Que primero
iban preparando un sector, hacían tala, después hacían una quema de ese sector y después iban preparando con esas mismas cenizas el territorio para empezar sus producciones agrícolas. Posteriormente, cuando estuvimos hablando de los mayas, de los aztecas, que están ubicados en un sector del lago, estaban ubicados en un sector del lago con este sistema de canales de comunicación que ellos tenían, un espacio más reducido que es el que tienen los mayas y los incas. Entonces ellos tenían que hacer sus producciones agrícolas en estos sistemas de chinampas o en estos jardines flotantes, ¿ya? Y en el caso de los incas, como ellos principalmente estaban ubicados, si bien tenían diferentes pisos ecológicos para poder habitar, principalmente ellos se asentaban o se ubicaban en las zonas altas, ¿ya? En las zonas del altiplano, ¿ya? Y había mucho sector de laderas y cerros y sectores de altitud, entonces un terreno plano, una depresión intermedia para poder llevar a efecto una agricultura a gran escala principalmente no tenían, más que todo ellos tienen sectores de carácter montañoso, ¿ya? Entonces, ¿qué optaron ellos? ¿Cuál fue el ingenio al que llegaron ellos? Empezar a quitarles un poco de terreno a las laderas de los cerros y ir construyendo este sistema de terrazas. ¿Y cuál es lo ingenioso de este sistema de terrazas? Que le permitía a los incas hacer sus producciones en función de lo que la misma naturaleza les podía proporcionar. Porque al estar ubicados en ladera de los cerros, estas terrazas, recibían la luz natural del sol en los momentos y en las horas precisas para la producción agrícola, ya recibían las horas de sombra precisas para la producción agrícola principalmente de lo que es el maíz, los ajíes, los tomates, ¿ya? Y también les permitía poder optimizar los recursos hídricos, ¿ya? Porque al momento de haber precipitaciones, automáticamente al estar esto en un sistema de escaleras, en un sistema de laderas, en un sistema de terrazas, el agua iba descendiendo de terraza a terraza, lográndose una optimización exitosa del recurso hídrico, ¿ya? Y de forma natural. Eso es una de las grandes cosas que se rescatan del imperio inca. Muy interesante este sistema. Bueno, las tres civilizaciones tienen unos sistemas agrícolas bastante interesantes y bastante innovadores para la época, ¿ya? Acá podemos visualizar una imagen real de cómo eran estas laderas, ¿ya? Pueden observar que están en zonas bastante altas, ¿ya? Donde hay momentos en que reciben el sol y también reciben la sombra propicia para la producción agrícola, y también pueden ir logrando el máximo de sacarle el mayor provecho a los recursos hídricos que se pudiesen dar principalmente a través de las precipitaciones. Por eso estas terrazas siempre, hasta el día de hoy, independiente de que haya cultivo o no en ellas, siempre las vamos a visualizar de un color verde, un color verduzco. A pesar de todas las condiciones, el cambio climático, todavía siguen visualizándose de color verde. Porque se mantienen técnicamente solas, se mantienen solas a través de sol, sombra y recurso hídrico natural a través de precipitación. ¿Ya? Acá pueden observar una representación gráfica de este sistema agrícola que tenían los incas, ¿ya? Donde sus principales productos estrellas eran la papa, el frijol, el tomate, la quinoa, el maíz, la calabaza, el maní y la hoja de coca, ¿ya? Utilizaban los recursos hídricos de la lluvia, y también tenían un sistema de canales hidráulicos en los cuales ellos hacían descender el agua que obtenían o que recolectaban desde el último andén hasta el primer andén, ¿ya? Esto lo construían
en las laderas de los cerros, como ya les dije anteriormente, lo cual les permitía hacer un uso más eficiente del espacio. ¿Ya? Optaban porque no tenían muchos territorios planos para poder desarrollar la agricultura. Entonces, ingeniosamente, se fueron dando cuenta que en la ladera de los cerros podían tener un espacio agrícola bastante productivo para sus productos. ¿Ya? Y aprovechando la pendiente de los cerros, creaban una serie de estos muros de contención y los rellenaban con piedras en una primera instancia. Posteriormente lo llenaban con tierra apta para los cultivos y a la vez estas tierras eran fertilizadas a través de, con el guano de covadera, ¿ya? Con el guano que extraían de las zonas costeras, lo trasladaban a estos lugares y esto hacía que sus producciones fueran de mejor calidad, de mejor productividad, ¿ya? Y así a grandes rasgos era como ellos desarrollaron la agricultura, ¿ya? También eran muy organizados en lo que es el sistema de trabajo, ¿ya? Ellos tenían dos sistemas de trabajo, que eran los sistemas de Mita y los sistemas de Minca, ¿ya? La Mita era un sistema de trabajo de carácter obligatorio donde todos los hombres estaban obligados a aportar al imperio incaico y tenía una duración entre los 18 y los 50 años de edad para poder trabajar o prestar servicios al Estado en lo que son los cultivos de las tierras del Inca o las tierras del Sol. ¿Ya? También colaborar en obras públicas, el levantamiento de fortalezas o fortificaciones o sistemas de seguridad, también colaborar en el área minera, ya los lavaderos de oro o para algún servicio personal. Ya esto era en términos generales cómo se trabajaba en el imperio incaico. ¿Ya? Y también estaba el sistema de las mincas, que era un trabajo colectivo que se realizaba al interior de los ayllus, ¿ya? Porque ellos se agrupaban, la población inca se agrupaban en ciertos territorios y se agrupaban familias por afinidad o por consanguinidad, ¿ya? Y esos grupitos pequeños formaban lo que eran los ayllus, ¿ya? Y ellos se organizaban como una microorganización, ¿ya? Y también trabajaban colectivamente en la producción que era para satisfacer las necesidades de ese grupo de incas en común, ¿ya? Y las labores tenían que ver a cómo sustentar sus productos, sus comidas, su alimentación. ¿Ya? Entonces había el macro trabajo, que era el sistema de Mita, que era que yo le prestaba servicio al Estado, ¿ya? Al Inca y al dios Sol o al dios Inti, y también había un microsistema de trabajo, que era la Minca, que era para satisfacer las necesidades de los integrantes de este Ayllu, que era un conjunto de familias que se unían por consanguinidad o por afinidad, ¿ya? Y eran grupos más pequeños, más reducidos. Acá podemos también apreciar lo que era el camino del Inca, ¿ya? Capac Ñam se llamaba el camino del Inca, ya que este camino del Inca incluso llegó, hay vestigios que hay hasta Santiago, podemos visualizar tramos o identificar tramos del camino del Inca, ¿ya? Teníamos, y dentro de este camino del Inca íbamos a tener comunicación con los 4 suyos, ¿ya? Con las 4 zonas, divisiones geográficas que estaban todas conectadas e interconectadas por este camino del Inca, ¿ya? Y habían sectores del camino del Inca donde nosotros podíamos encontrar guardias, ¿ya? Podríamos encontrar yanaconas que estaban haciendo reparaciones de caminos, podíamos encontrar delegaciones o escuadrones del ejército que se estaban trasladando de un sector a otro, ¿ya? También podemos encontrar a los chasquis, que era el sistema comunicacional que tenía el imperio en esa época, ¿ya? Esta persona con una caracola iba
trasladándose de un sector a otro, haciendo anuncios del Inca, ¿ya? Del emperador Inca. Estos mensajes eran memorizados por el chasqui, porque ellos no tenían un sistema de escritura, eran memorizados, y él recorría el camino del Inca de un sector a otro transmitiendo estos mensajes, y cada vez que iba a hacer un anuncio o que iba a transmitir alguna información, hacía sonar esta caracola, ¿ya? Y después de vuelta llevar la respuesta si era necesario. Y también se iban a encontrar dentro de este camino unos sectores que se llamaban tambos, ¿ya? Y en los tambos siempre las comunidades cercanas o las personas cercanas se encargaban de que en esos lugares hubiese agua fresca y que hubiese algunos alimentos como papachuño, como maíz, como charqui, para que estos chasquis o estas personas que se desplazaran por el camino del Inca pudiesen recuperar energía, descansar un tiempo y consumir algún alimento, ya hidratarse también y después continuar el camino que tenían que recorrer. ¿Ya? Entonces, este camino del Inca tenía fines comerciales, tenía fines para el ejército, era un campo comunicacional para todo el imperio Inca. Era muy importante y también es muy destacado dentro de la bibliografía que habla sobre este imperio. ¿Ya? Lo van a visualizar muy bien el rol del chasqui, ¿ya? Y también del guardia de la puerta cuando observen la película Pachamama, ¿ya? Ahí se ve muy fuerte, muy marcado el rol que tiene el chasqui de transmisión de mensajes bastante importantes de un sector a otro y cómo este recorre y corre por el camino del Inca para llegar a destino y entregar el mensaje correspondiente, ¿ya? Cómo era el proceso para poder pasar y que el guardia del puente te diera el pase o el acceso para poder trasladarte de un lugar a otro. ¿Ya? Acá podemos visualizar una gráfica, una representación gráfica o un dibujo de cómo representaban al chasqui, ¿ya? Del año 1615, elaborado por Felipe Guamán Poma de Ayala, ¿ya? Que él principalmente satirizaba o ridicularizaba a los españoles a través de sus dibujos, ¿ya? Era una forma de rebeldía que emanaba hacia los españoles, ¿ya? Y principalmente transgiversando las letras y las consonantes de la lengua española, ¿ya? Pero acá se puede visualizar fuertemente la imagen del chasqui, el sistema de caracola, ya cómo se trasladaba por este camino del Inca de un lugar a otro, transmitiendo mensajes que eran memorizados por este y después entregados al lugar de destino, ¿ya? También vamos a contar con los quipu, ¿ya? Los quipu eran un instrumento de contabilidad, ¿ya? Hoy por hoy, cuando nosotros llevamos las cuentas, nosotros tenemos para llevar cuentas las calculadoras, las planillas Excel. Si es un tema muy complicado desde el punto de vista administrativo, pedimos servicios a un administrador público, un administrador de empresas, un contador, ¿ya? Algún ingeniero, ¿ya? Pero en ese tiempo el sistema de contabilidad, ¿ya? De los incas recibía el nombre de quipu, ¿ya? Y es una forma que ellos tenían para poder ir haciendo registros y tener datos numéricos de las producciones, ¿ya? Posteriormente les voy a mostrar una imagen, ¿ya? Esto contaba, era un sistema de cuerdas que tenían diferentes colores y diferentes nudos, y cada color representaba una producción. Supongamos la cuerda que tenía el color amarillo representaba el maíz y la cantidad de nudos representaba la cantidad de maíz o de producción que se había dado ese año, ¿ya? Y entonces el funcionario que utilizaba estos quipu, el que vendría a ser como el contador, recibía el nombre de quipu camayoc, ¿ya? Y él se encargaba, era un funcionario administrativo y se encargaba
de ir haciendo estos registros. Ya él, entre comillas, hacía el censo demográfico, cuántas personas existían en el Imperio Inca y cuánta era la producción del Imperio Inca, ¿ya? Porque ellos vivían, el Imperio Inca se sustentaba a través del sistema de productos, ¿ya? Entonces, de toda la producción que hubiese en el Imperio Inca, esto se dividía en 3 partes, ¿ya? Una parte era para la manutención del Inca y del Estado, otra parte era para este sistema de familia de los Ayllu, y otra parte se guardaba para enfrentar procesos de emergencia o procesos de necesidad o de hambruna que se fueran dando en el Imperio Inca. Entonces, para eso necesitaban tener un sistema de registro. Y este sistema de registro se llama quipu y lo utiliza el funcionario administrativo Quipu Camayo, ¿ya? No hay muchos registros de los quipu porque al momento de la llegada del español fueron considerados herejías, fueron considerados brujerías y los españoles tenían la noción de que todo se purificaba a través del fuego. Igual como pasó con los aztecas, con los códices, con estos sistemas de registros que ellos tenían, estos sistemas de escritura, estos españoles quemaron estos quipus, ¿ya? Y es muy difícil, muy complejo poder tener un ejemplar para analizarlo, ¿ya? Y hay algunos también que de algunas formas medias extrañas han salido de los países y han terminado en lugares de Europa o de Estados Unidos, en algunos museos de allá, lo cual no nos permite hacer grandes investigaciones sobre estos sistemas, ¿ya? Y algunos se rescataron porque estos mismos incas los enterraron para que no fuesen quemados por los españoles. Acá nosotros podemos observar esto, el Quipu Camayo que recorría el camino del Inca con este sistema de cuerdas y cada color representaba una producción o representaba cantidad de personas de un sector, ¿ya? Y así ellos llevaban la contabilidad de todo el imperio inca y la distribución de estos productos. Acá hay algunos ejemplos que ustedes pueden visualizar y observar cómo eran, ¿ya? En cuanto a la religión, podemos decir que también, al igual que los mayas y que los aztecas, los incas eran politeístas, ¿ya? Principalmente su gran dios era el dios Inti, que era el representante del sol, era el dios sol, y supuestamente tenía su centro de adoración en lo que es el Cusco, ¿ya? También vamos a encontrar otros tipos de dioses incas que están relacionados, igual que en el caso de los mayas y los aztecas, principalmente a fenómenos naturales. Vamos a encontrar a Mamaquilla, que es la diosa de la luna, ya está relacionado con lo que es la parte de los muertos y la fertilidad, la Pachamama, que es la diosa de la tierra, y Yapa, que es el dios de los rayos y las lluvias, Mamacocha, que es la diosa de las aguas, Viracocha, que es el dios creador, ¿ya? Y quien dio vida a los astros y los primeros seres humanos del imperio inca, ¿ya? Y los principales cultos a Viracocha eran solamente ritos exclusivos de la nobleza, ¿ya? Acá podemos ver otra representación de Huamán Poma de Ayala, el Inti Raymi o la fiesta del sol, ¿ya? Que era celebrada por todo el imperio inca en honor al dios Inti durante los solsticios, ¿ya? Y marcaba el cambio de estaciones y el cierre o inicio de algún ciclo. Hasta el día de hoy en el sector del Cusco esta celebración se lleva a cabo, ¿ya? También tenían otra actividad que era el Ayamay Quilla o la fiesta de los difuntos, ya que cada cierto tiempo estos soberanos al fallecer eran momificados
y eran depositados en alguno de los templos principales del Cusco, el Corincacha. Y cuando habían celebraciones importantes o ritos importantes, estas momias eran sacadas de su lugar de reposo y se paseaban por las calles de El Cusco, ¿ya? Como una forma de tributo y de rendirle homenaje a los antiguos soberanos. Esas eran algunas de las creencias que tenía el Imperio Inca, ¿ya? Acá podemos observar las características de la sociedad incaica, ¿ya? El punto 1 tiene que ver con lo que es la nobleza, ¿ya? Igual muy parecido a las configuraciones sociales de los mayas y los aztecas. La nobleza de sangre, que ustedes pueden visualizar en el punto 1, principalmente era hereditaria y estaba constituido por el Inca, por la Coya, que era la esposa del Inca, y sus familiares más cercanos. También vamos a tener en el punto 2 aquellos que eran nobles de privilegio, ¿ya? Estos recibían su cargo de nobles porque así había sido asignado por el Inca, ¿ya? Y acá principalmente estaban ubicados las personas que eran jefes militares, los que eran gobernadores, o eran autoridades en alguna provincia local o en provincias de carácter local o de carácter religioso, ¿ya? Y por lo general habían ciertos vínculos de parentesco con la familia real, lo que vimos en el punto 1. ¿Ya? En el punto 3, que ustedes pueden observar acá, vamos a tener a los Hanturuna, ¿ya? Que eran personas que principalmente eran, como decir, la parte o el grueso de la población incaica, la parte media, ¿ya? Que eran personas que se dedicaban principalmente a labores agrícolas, ganaderas, artesanales o pesqueras, ¿ya? Y a través de su trabajo le tributaban al Inca, ¿ya? Y generalmente las mujeres asumían en conjunto con el hombre las tareas agrícolas, ¿ya? Las tareas agrícolas podían ser desarrolladas tanto por hombres como por mujeres, ¿ya? Y también las mujeres colaboraban mucho en lo que es la producción textil, tanto para el Estado como para la vestimenta de uso domiciliario, ¿ya? Y se dedicaban también a lo que era la parte de la alimentación y la crianza de los hijos. En el punto 4 nosotros vamos a encontrar lo que son los yanaconas, ¿ya? Que son personas tomadas por el Inca y por la nobleza en calidad de servidumbre, ¿ya? Estos eran extraídos por el Imperio Inca, por el Inca, eran extraídos de sus comunidades de orígenes, ¿ya? Y estaban obligados a trabajar de por vida al servicio del Inca, ¿ya? Y esta condición era hereditaria, o sea, tú eras yanacona, nacías yanacona y morías yanacona y toda tu descendencia iba a ser yanacona y iba a estar destinado a tareas de servidumbre para el Inca y para la nobleza. Y eso es como nosotros podemos caracterizar socialmente al Imperio Inca, ¿ya? El Imperio Inca también era muy amable con la naturaleza, al igual que los mayas y los aztecas, muy respetuosos de los tiempos de la tierra, de las señales que nos enviaba la tierra. Ellos tenían el sistema de también de comprender a estos dioses como dioses protectores y dioses castigadores, ¿ya? Veían mucho, todo ello lo veían en dualidades, ya todo lo veían existía el dios Inti, que era el que nosotros no podíamos ver, pero estaba su dualidad, que era el Inca, ya el Inca, el emperador Inca era el hijo del sol Inti,
la representación humana de Inti, del dios Inti en la tierra, ¿ya? Y ellos eran y todo lo hacían en doble, hacían muchas cosas en doble, estatuas doble, ¿ya? Era señal de abundancia y de buena suerte el que nacieran mellizos o gemelos, tanto en el área ganadera como entre las personas, ¿ya? Tenía muy acentrado los principios de reciprocidad, redistribución y complementariedad, ¿ya? La complementariedad porque ellos sustentaban su vida, lo orientaban o lo guiaban en función de los diferentes productos que tenían, iban complementando de una zona geográfica a otra o intercambiando productos para tener el equilibrio, ¿ya? Reciprocidad porque también acuérdense que había una tercera parte que se guardaba para periodos de emergencia, como por ejemplo podía ser grande sequía, o que se pudrieran las producciones por abundancia de lluvia. Entonces esta tercera parte se redistribuía para que ningún inca pasara hambre o pasara penurias por algún fenómeno que se fuera dando, ¿ya? Entonces era muy potente el principio de redistribución y complementariedad, ¿ya? Y ellos eran muy conciliadores, ¿ya? No eran un pueblo guerrero como lo eran los aztecas, ¿ya? Ellos trataban en la medida que iban incorporando nuevos territorios, iban transmitiendo su religión, iban transmitiendo su cultura, pero también iban aprendiendo y veían que podían rescatar de los conocimientos que tenían los pueblos incorporados, ¿ya? Tenían muy fuerte también lo que es el sistema de trueques, la comunicación entre todos los puntos el imperio inca era muy importante para la toma de decisiones, ¿ya? Eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy con respecto al imperio inca. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, quiere entregar algún aporte, un comentario con respecto al imperio inca o está clara la información.